Warren Buffett no es rico por ser el mejor inversor del mundo. Hay algo mucho más simple, que casi nadie menciona. Hay una decisión financiera que Morgan Housel reconoce que fue la peor de su vida y aún así dice que la volvería a tomar. ¿Por qué haría eso alguien que escribe sobre dinero? Hay una definición de lo que es ahorrar que no tiene nada que ver con los números. Tiene que ver con otra cosa. Cuando lo escuches vas a entender por qué me gustó tanta esta definición. Yo soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Hoy hablamos de La psicología del dinero de Morgan Housel. Por fin hablamos de este librazo. ¿Por qué no he hablado hasta ahora de este libro? Porque todas las ideas que había escuchado de este libro me parecían demasiado básicas, demasiado sentido común. Pero como ya me había leído Lo que nunca cambia y cuando volví a ese libro me volvieron a gustar las ideas, dije, ¿por qué no le doy realmente una oportunidad a la psicología del dinero? Aunque me parezca muy básico. Y es que Morgan Housel escribe de forma increíble. Te hace replanteártelo todo. Me ha hecho darme cuenta en qué punto de la vida estoy y en qué punto realmente quiero volver a mis raíces, volver a eso que realmente me funciona. Es como el libro de 4000 semanas que ya comentamos por aquí. Un libro que también parece muy básico, muy sencillo, muy de sentido común, pero luego nos olvidamos y nos volvemos demasiado productivos, pues ocurre lo mismo con el dinero. Y hoy lo vamos a ver. Antes de dar caña a sus ideas, me gusta decir las cosas malas. Por ejemplo, que cuando explica historias para salirse de su tema financiero, explica historias sin haber estudiado mucho ese tema. Tiene poca amplitud realmente y entonces a veces tira de tópicos, de errores, de mitos que ya durante muchos episodios yo he comentado que son errores, que son mitos precisamente. Y además está muy centrado en Estados Unidos. Pero hay que decir que dentro de su campo es muy sólido. Es un libro muy bueno. Y por eso quiero empezar ya con algunas de sus mejores ideas. El libro arranca con dos ideas que lo atraviesan todo. La primera, la suerte influye muchísimo en tu éxito financiero, más de lo que te cuentan. La segunda, las finanzas no son una ciencia dura. No hay fórmulas que funcionen siempre. Housel lo ilustra con El inversor inteligente de Benjamin Graham. Un libro que Graham actualizaba cada pocos años para decir que ya no había que hacer lo que recomendaba antes. Es decir, cada 5 o 7 años cambiaba todas las fórmulas que funcionaban y decía, no, ya no funcionan, hay que funcionar esas otras. Así que el libro realmente se quedó desactualizado hace muchas décadas. Puedes calcular el coste de capital, puedes hacer todos los números, pero hay información que se te escapa. Para entender por qué la gente se endeuda hasta el cuello, no estudies el tipo de interés, estudia la historia de la codicia, la inseguridad, el estatus, el optimismo. No somos máquinas. Cuando te echan del trabajo, suele coincidir con que las acciones están en mínimos. Y entonces vendes. No es porque estás loco, sino porque tienes miedo o porque necesitas el dinero. Y aquí entra el factor suerte. Housel dice que es de mala educación decir que el éxito de alguien se debe a la suerte, sobre todo si se lo dices a la cara. Un empresario de éxito, si le dices que ha tenido mucha suerte, se va a ofender y te va a sacar el discurso de que de la nada se ha hecho una persona, se ha hecho un hombre, se ha hecho a sí mismo. Pero realmente la suerte importa muchísimo. Ya lo comentamos en el episodio de ¿Existe la suerte? De Taleb. Y Kahneman también lo explica muy bien. Cuando nos equivocamos en un pronóstico, la reacción natural es decir, ya sé que no debo hacerlo la próxima vez, pero lo que deberíamos aprender realmente es otra cosa, que el mundo es difícil de anticipar. La persona que creció en la pobreza concibe el riesgo de una manera que el hijo de un banquero no puede ni entender por asomo. Por eso, entender
el factor suerte y entender que somos diferentes, entender que hemos vivido hechos históricos diferentes y personales diferentes también, somos de diferentes clases sociales, nuestros padres, nuestros abuelos eran de diferentes clases sociales, más altas, más bajas, nos hacen tener una relación con el dinero muy distinta al otro. Por eso las fórmulas no funcionan. El dinero es una lupa, está en todo y todo el rato, desde que abres el grifo por la mañana hasta que llegas a tu trabajo. Si eres miedoso, con dinero lo serás más. Si eres generoso, con dinero lo serás más. El dinero no te cambia, el dinero te amplifica. Si eres idiota, el dinero va a quitar esa máscara y va a mostrar al mundo lo idiota que eres. Y también te enseña sobre ti mismo, sobre cómo realmente aceptas el riesgo cuando las cosas se ponen malas, se ponen feas. Porque por mucho que hayas hecho cálculos o hayas hecho un test para saber cuánto tienes de riesgoso, cuánto puedes aceptar o tolerar el riesgo, hasta que no hay una gran caída del mercado, no vas a saber cómo toleras realmente el riesgo. Y encima, esa tolerancia cambia con los años. Tú puedes creer que vales mucho, pero si no te lo pagan, algo hay ahí. El dinero te está enseñando una lección. Morgan Housel habla de Bogle y habla de un libro que se llama Suficiente, Enough. Es un libro que yo también me leí y que me pareció que con 50 páginas tenía suficiente, porque solo tiene una idea central. Siempre queremos más, arriesgamos todo por un poquito más. Pero la idea de tener suficiente no es ser conservador, es justamente lo contrario. Si nunca tienes suficiente, al final no vas a conservar lo que tienes, vas a asumir riesgos demasiado grandes. Y al final va el cántaro tanto a la fuente que se rompe. Me gusta que Housel dice que hay dos habilidades distintas, que existen dos habilidades distintas. La primera es ganar dinero. Para ella se requiere amar el riesgo, ser optimista, jugártela. Pero en cambio, conservar el dinero es justo lo contrario. Se necesita humildad, aceptar que ha habido el factor suerte, aceptar que ahora a lo mejor no te sale bien la jugada, no te sale bien montar una nueva empresa. Se necesita miedo a perder ese dinero y aceptar que necesitas otras habilidades, unas habilidades que te hagan conservar el dinero. Además, ganar dinero tiene un coste muy grande. Ya no solo si montas una empresa, que arriesgas tu propio patrimonio, sino si inviertes en acciones. Las acciones de Netflix tuvieron una rentabilidad de más del 35.000% entre 2002 y 2018. Pero de esas, el 94% de los días estuvieron por debajo de su máximo histórico. Es decir, el 94% de las veces que mirabas las acciones pensabas que no estabas ganando dinero, porque no estaba en el máximo. Si a lo mejor valía 30, había llegado a $30 la acción, ahora estaba en 25. Y dices, ay, ¿por qué no vendí cuando estaba a 30, que ahora está bajando? El 94%, es decir, casi siempre. Una buena inversión tiene volatilidad, tiene incertidumbre, genera malestar. Y si eres capaz de aceptar ese precio y de aceptar ese dolor, ese malestar, eres capaz de invertir y tener acciones. Pero en cambio, si por las noches no vas a poder dormir, mejor no inviertas. Cualquiera de las dos decisiones es correcta, por mucho que digan unos gurús o digan otros gurús, porque cada persona es distinta. Y esto lo voy a remarcar varias veces durante el episodio, porque es una de las mejores lecciones del libro. No te da fórmulas concretas. Habla de forma muy general, que es una crítica que se le hace el libro, pero a la vez estoy de acuerdo que cada persona es un mundo y que el libro solo te está abriendo posibilidades y luego tú las tienes que recorrer. Vayamos a hablar ya de Warren Buffett. La clave de su éxito no es ser un gran inversor. Hay mejores inversores que él. Es decir, con una rentabilidad, con un interés anual mucho mayor que el suyo. Pero él se ha vuelto rico, se volvió rico porque invirtió desde que era un chaval. Si hubiera empezado a invertir con 30 años, como la mayoría de la gente, incluso mucha gente empieza a invertir más tarde, cuando llegara a los 60 años, nadie hubiera escuchado de él,
porque su rendimiento hubiera sido normal y corriente. En cambio, él empezó a invertir siendo un adolescente. Y ahora llega a casi los 100 años, tiene casi 100 años, porque ese es el verdadero poder del interés compuesto. Pero es muy antiintuitivo. En 2004, Bill Gates criticó Gmail. Gmail lo criticó porque no entendía que alguien necesitara 1 GB de almacenamiento. Ni el propio Bill Gates se acostumbró a la velocidad con la que pueden crecer las cosas, al interés compuesto de la tecnología. Y ahora una de las historias favoritas del libro. Mickey Mouse. El barco de vapor Willy puso a Walt Disney en el mapa, como creador de animación. No obstante, el éxito empresarial es otra cosa. El primer estudio de Disney se declaró en quiebra. Sus películas eran descomunalmente caras de producir y estaban financiadas en unas condiciones exorbitantes. A mediados de los años 30, Disney había producido más de 400 películas de dibujos animados. La mayoría eran cortos, la mayor parte les encantaban a los espectadores y la mayor parte le hicieron a Disney perder una fortuna. Blancanieves y los 7 enanitos lo cambió todo. Los 8 millones de dólares que cosechó en los primeros 6 meses de 1938 fueron de un orden de magnitud superior a cualquier otra cosa que hubiera ganado la empresa hasta la fecha. Aquello transformó Disney Studios. La compañía satisfizo todas sus deudas. Empleados clave recibieron primas. La empresa adquirió un estudio de última generación en Burbank, donde sigue radicada hoy en día. Un Oscar hizo que Walt Disney pasara de ser solo famoso a ser una celebridad en toda regla. Para 1938 había producido varios cientos de horas de filme, pero en términos empresariales los 83 minutos de Blancanieves eran lo único que importaba. Hay un momento clave en la vida de todos. Ese momento a Walt Disney fue con esa película, pero nos puede ocurrir descubriendo un nuevo trabajo, descubriendo a la mujer, al hombre de tu vida. Puede ocurrir descubriendo ese amigo que te hace estudiar eso que tú no te habías ni planteado. Hay esos momentos que no sabemos cuándo van a pasar, pero si haces cosas, van a ocurrir cosas. Esos breves instantes también pueden ser de terror, cuando cae todo el mercado o cuando te echan de tu trabajo, cuando todo parece que se va a la mierda. Pero un genio es esa persona que actúa con normalidad cuando todos a su alrededor se están volviendo locos. Según cómo actúes en ese caso, ahí es donde va a definir el resto de tu vida. Walt Disney podía haber utilizado de Blancanieves y sacar todo películas exactamente iguales que la de Blancanieves y podía haber sido completamente un fracaso. Pero en cambio se dio cuenta que tenía que seguir sacando películas y que antes o después iba a aparecer otra que también le fuera a dar éxito. Me gusta también que Morgan Housel habla de que los planes están sobrevalorados y que un plan no tiene que necesitar sus premisas se cumplan realmente, que lo mejor de un buen plan es el margen de error. Ya hablamos en el episodio de Why Greatness Cannot Be Planned, porque la grandeza no se puede planear, que puedes tener un plan, pero lo más importante es ver si te desvías, ocurren cosas. Ver si estás haciendo de pronto otra cosa y esa funciona, desviarte. Los planes están para desviarse. Y cuanto más premisas necesite ese plan, por ejemplo, si estás a nivel de dinero, que habla Morgan Housel, si para que salga bien tu jubilación, tiene que el mercado siempre rendir a un 10%. Siempre tienes que estar trabajando, no te pueden echar, no tienes que tener ningún impago, no te tiene que aparecer ningún coste extra, como de pronto se te rompa el coche, la nevera, tengas que operarte, tengas un problema de viaje. Si todas esas cosas no están metidas en tu plan y otros cisnes negros, lo más probable es que ese plan no salga adelante y que no sea un buen plan. A más elementos específicos necesita un plan, más frágil es y menos antifrágil. Entonces, un buen plan realmente lo que tiene en cuenta es cómo te vas a sentir por la noche cuando acuestes a tus hijos. Cuando te preguntes si las decisiones que tomaste les van a perjudicar o les van a ayudar. Eso es realmente.
ser racional con un plan de vida, de invertir, de ahorrar, un plan de carrera. Ser racional realmente es ser razonablemente sensato, tener en cuenta las emociones. Y con esto no significa ser demasiado optimista o demasiado pesimista. Me gusta Morgan Housel, que dice que hay dos tipos de optimismos. El primero es el que cree que van a ir las cosas bien, sin más. El segundo es el optimista sensato, el que cree que la probabilidad está a su favor. La probabilidad, ya hablamos en el episodio de Annie Duke, de Decide y Apuesta, que son probabilidades. Pues cuando crees que las probabilidades están a tu favor y que con el tiempo las cosas se equilibran. Pero el optimista sensato sabe que van a haber desgracias, sabe que van a haber baches. Es necesario ser paranoico a corto plazo para seguir vivo lo suficiente para explotar el optimismo a largo plazo. Palabra de Morgan Housel y palabra de Nassim Taleb. ¿Qué hace feliz a la gente? No es el salario, no es el tamaño de tu casa, no es el prestigio de tu trabajo. Es el control, poder hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras. Es un tipo de estatus que no se suele apreciar a primera vista, pero que si lo tienes te va a dar mucho más que todas esas posesiones materiales o intelectuales. Un poco más de dinero significa que puedes esperar a que aparezca un buen trabajo después de que te hayan despedido. Un poco más de dinero significa que puedes decirle que no a tu jefe. Un poco más de dinero, un poco más de ahorro, lo que significa es que no vas con miedo por la vida. Muchas personas ricas son esclavas, no son ricas de verdad, porque no pueden organizar el día, no pueden estar con su familia, no pueden ni gastar el dinero de forma correcta, así que las pocas vacaciones que tienen se las dedican a gastar en cosas que realmente no les hacen felices, que solo muestran el trabajo duro que han tenido que hacer, el sacrificio que realmente no es un sacrificio que les dé felicidad. Y aquí hay una trampa. Pensamos que los ricos son los que gastan, los que tienen un yate, los que se van de viaje a hoteles de 5 estrellas y la gente los imita. Pero la realidad es que esa persona, si realmente era rica, se fue de viaje después de haber ganado varios millones. Se compró esa mansión después de haber ganado varios millones y es solo un porcentaje pequeño de su ganancia. Esa es la persona que realmente es rica y que va a seguir siendo rica. La definición de Morgan Housel sobre los ahorros, que es brutal. La diferencia entre tu ego y tus ingresos hará que ahorres más o menos. Piénsalo. Es buenísimo. Esa búsqueda de estatus va a hacer que ahorres más o menos. Esos son los ahorros, la diferencia entre ingresos y ego. Solemos pensar que el mundo es más aterrador, más violento de lo que realmente es, por sesgo de negatividad. Pero los problemas se arreglan. La gente se adapta, nos adaptamos. Nos vamos a adaptar a la inteligencia artificial, nos vamos a adaptar a los diferentes cambios de sectores. Toda nueva tecnología ha generado incertidumbre, ha generado miedo y ha generado que la gente piense que nos vamos a quedar todos sin trabajo. Las amenazas incentivan soluciones de igual magnitud, pero para ver eso y para que ocurra, lo que se necesita es humildad. La frase de Morgan Housel: esfuérzate para ser humilde cuando las cosas vayan bien y compasivo cuando vayan mal, porque las cosas nunca son ni tan buenas ni tan malas como parecen. Esto es muy fácil de decir, pero se tiene que trabajar casi a diario. Trabajarlo requiere darle vueltas, escribir o leer mucho buenos libros. Los buenos libros te enseñan a ser humilde. Y como dice Adam Grant en Piénsalo otra vez, habla como si tuvieras razón, pero escucha como si no la tuvieras. Esa es la clave para ser humilde y a la vez para atraer a las personas. El último episodio del libro de la psicología del dinero para mí es mi favorito, porque Morgan Housel dice: ok, cada persona es distinta, ahora te voy a explicar mi manera. ¿Cómo lo hago yo? No te copies, porque cada persona es distinta, pero con mi forma de ver la vida, con mi background, te voy a decir
lo que yo pienso. Y para él busca la independencia financiera, el no depender del dinero de los otros. Pero no significa que va a dejar de trabajar. Lo que significa es que va a poder trabajar con quien quiera, en lo que quiera, las horas que vaya a querer, cuando quiera y donde quiera. Para él ese es el verdadero estatus, ese estatus que le da libertad. Y no significa que sea el único, que todos tengamos que perseguir eso. Hay gente que por su forma de ser, lo que necesita o lo que va a buscar es una casa muy grande, es otras cosas. Y dejemos ya de juzgar a los otros y de marcar nuestro estatus, porque puede ser correcto, puede estar bien esa persona que tenga un Ferrari. No sabes lo que hay detrás de esa persona que se ha comprado un Ferrari. Por mucho que es cierto que cuando vemos un Ferrari no vemos al conductor, nos fijamos en el coche. El conductor piensa que vemos a él, el que está dentro, pero nos da igual quién está dentro. Y Morgan Housel explica que su nivel, su estilo de vida dejó de ampliarse, dejó de ser más demandante cuando eran jóvenes. Cuando él y su pareja eran jóvenes, su ahorro siguió aumentando porque cada vez aumentaban su sueldo, pero ellos no tenían más necesidades. Y no significa de que se sientan mal, de que se han abstenido de hacer cosas. No. Y en esto yo estoy muy de acuerdo. No son súper austeros, pero simplemente no aumentaron, no entraron en ese modo de competición con sus compañeros, con sus amigos, para gastar más. Es que este último capítulo a mí me he sentido súper identificado porque también siempre he buscado esa libertad. He buscado que en el futuro tuviera esa libertad, pero sin dejar de hacer cosas que me gustaran, sin dejar de comprar libros. Lo que ocurre es que muchos libros que compro, los compro de segunda mano. Si me voy a ahorrar 10 euros, me los puedo ahorrar. La cuestión es que me da igual que el libro no sea completamente nuevo. Y lo mismo ocurre con los viajes. Yo he viajado muchísimo, me encanta viajar, pero mis viajes no eran hoteles de 4 o de 5 estrellas. No eran en la mejor compañía, la mejor aerolínea. Alguna vez sí que he ido en la mejor aerolínea, pero porque estaba barata. Y mis destinos los elegía en parte porque los vuelos estaban baratos y porque el lugar de destino estaba barato y porque me apetecía ir a ese lugar. El problema es que cuando viajas mucho llega un punto que muchos sitios ya los has visitado y a lo mejor no me apetece repetir. Entonces a esos sitios ya se acorta la lista de países a los que me apetecía ir, a las ciudades, a los lugares, y por eso cada vez estoy repitiendo más los lugares que más me han gustado. No comprendo esa gente que se gasta un dineral viajando, que se gasta un dineral en ocio, porque el problema es que si te gastas ese dinero, lo estás restando en tu libertad, en tu futura libertad, en tu libertad de que si te echan del trabajo te puedas estar 3 años sin trabajar sin problemas. Te puedas estar leyendo tranquilamente, viajando sin gastar mucho. Esa libertad para mí es más importante, pero es mi forma de ver la vida, igual que es la forma de ver la vida de Morgan Housel. Él incluso hace un error financiero gravísimo que la mayoría, por no decir casi todo el mundo, le diría que por qué lo ha hecho. Y él además dice que no se arrepiente. Y es haber pagado su casa sin una hipoteca. En vez de pedir una hipoteca ahora con los intereses que están tan bajos y luego ese dinero invertirlo, lo que hicieron es comprar una casa tocateja, sin pedir hipoteca. Y eso realmente, financieramente, es un error muy grande. Pero él dice que lo que le genera emocionalmente la tranquilidad de ser propietario es mucho más que haber tomado una buena decisión financiera. Para él es una buena decisión monetaria, una buena decisión de poder ir a dormirse a la cama por las noches. También dice que tiene un porcentaje muy alto en liquidez y en estos años con inflación le podrías llamar loco. Pero es que realmente la gente que tiene liquidez en mercados altos, cuando baja tiene mucha más opcionalidad. Tiene mucha más opcionalidad. Y ese
precio que está pagando a corto plazo, luego lo puede ganar a largo plazo. Dice que tiene en torno a un 20% de todo el dinero que tiene ahorrado en liquidez. Además, esa liquidez le ayuda a cambiar de estrategia, porque se ha dado cuenta que la estrategia de inversión ha variado. Solemos invertir pensando a largo plazo y que toda la vida vamos a tener la misma estrategia. Primero que si acciones, luego que si Bitcoin, luego que si aparece otro activo, luego que si mejoren índices, y vamos cambiando. No conozco a casi nadie que no haya cambiado de estrategia, pero esa liquidez, esa humildad y ese invertir con opcionalidad es lo que le ha hecho poder cambiar la estrategia y estar tranquilo y poder dormir por las noches. La psicología del dinero no es el mejor libro que yo haya leído sobre inversión, pero es un libro muy bueno que me ha hecho replantearme mi carrera, que me ha hecho darme cuenta de lo que realmente quiero, volver a todas estas ideas de este capítulo final que ya las descubrí y ya las adopté hace muchos años y a las que tengo que volver porque son las mejores ideas, las que más felicidad me van a dar, por encima de tener una gran casa, por encima de tener un coche nuevo, por encima de muchas cosas que realmente pienso que no necesito. Yo soy Adrián Susudio y esto ha sido Charlando con Libros.